Verbo, una familia discipulando a las naciones. Bueno, yo les he traído un mensaje. Primero les hablo un poco del contexto del porqué de este mensaje. Hemos estado hablando, topando temas con los ancianos de la iglesia, y si hay una palabra que nos ha traído o ha hecho que nosotros le pongamos mucha atención, es la palabra discipulado. Entonces, el discipulado realmente es algo que es muy importante y está mencionado en la palabra del Señor. Y yo le quería poner un título a esta charla, ¿sí? Buscaba un título, créanme que no lo encontré hasta cuando Dios mismo lo puso. Ya les voy a decir por qué. Yo decía, ¿cómo le pongo a esta charla? ¿Qué título le pongo? Les decía, de creyente a discípulo. Tal vez si le pongo así ese término voy a tener una correcta perspectiva de hacia dónde quiero ir con la charla. Y no estaba mal, decía Señor. Hablábamos de discipulado y hablamos de eso. Digo, Señor, creo que está bien, pero no encontré. Apagué mi computador, luego lo encendí y asoma la primera frase que creo que es importante, y creo que ahí yo dije, pegué en el blanco en cuanto al título. Y lo que puse allí, vemos si se le puede poner, dice: esto manda y enseña. Yo quiero que abra su Biblia, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el verso 11 hasta el 16. Y yo había estado muy apasionado por el tema de las cartas de Timoteo. Realmente me encantaron, le puse mucho interés en leerlo, y llegué a este pasaje, y ahí es como que se me prendió la luz, se me reveló. Dije, Señor, en cuanto al discipulado, por el contexto que les estaba hablando, dije, oh, wow, aquí está, decía Señor, algo que nosotros debemos observar, y no solamente observarlo, sino ponerlo en práctica, y también el cómo evaluar si yo estoy o no estoy creciendo como un discípulo del Señor. Porque mire que yo estoy siempre preocupado, creo que todos estamos en esa preocupación. Si en nosotros realmente está influenciando la palabra del Señor y se está viendo un cambio en nuestras vidas en cuanto a algunas cualidades que están mencionadas aquí en esta porción de la palabra. Pero son cualidades en las que Pablo se refería refiriéndose a Timoteo, le decía que no descuide, que le ponga atención, que sea diligente. Es decir, Timoteo en la idea de Pablo era un ministro que debía seguir creciendo, pero también obviamente en este crecimiento no descuidando áreas que podrían llevarle a dar un mejor fruto. Y por eso traje esto, un fruto en el cual podamos mostrar a los que están a nuestro lado, a los que están más cerca a nosotros, de que estamos creciendo. Y también por ahí va el título, ¿no? Decía, Señor, ¿será que puedo poner ahí un título como ¿estoy creciendo en el Señor? ¿Soy un discípulo o soy un creyente? Bueno, soy un creyente, pero tengo que pasar al nivel de ser un discípulo, que es lo importante. Entonces yo le dejo este contexto a usted, porque basado en esto yo quiero que usted tome mucha atención. Y espero realmente de que el Espíritu Santo nos redarguya y nos lleve a un mejor entendimiento del que yo le puedo dar. En el versículo 11 de este capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo: esto manda y enseña. Es decir, esta no era una sugerencia. Apartamos de ahí, no era una sugerencia. No le decía, si quieres hazlo, si no quieres no lo hagas. Pablo, como quien discipulaba a Timoteo como un discípulo del Señor, le llevaba a decirle, le llegó a decir, manda y enseña. Es decir, manda a que obedezcan lo que más luego vas a enseñar. Manda y obedezcan. O sea, mandaba a la obediencia. No era sugerencia, era un mandamiento, era un mandato, era algo que no se puede descuidar, que hay que tomarlo a atención. Entonces esto yo le quiero también transmitir. El título es esto manda y enseña. Pero es importante que usted le preste toda su atención también, como para ponerlo y vivirlo, ponerlo en práctica y vivirlo en su diario vivir. Bueno, ahí está la escritura, el verso 11, esto manda y enseña, y quiero leerles de recorrido, luego vamos a irlo desarrollando cada uno de estos puntos. Dice el 12: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza.
No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Estoy en el 15. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Aquí estaba, es una porción pequeña, pero de mucha profundidad. Yo creo que esto puede darnos unos ejes, ¿sí? Si lo tomamos como ejes para direccionar nuestra vida en un crecimiento. El verso 12 dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes. Y ahí el primer sitio donde yo me estacioné fue en esta palabrita cuando habla de juventud. La juventud es un sinónimo en el cual podemos tener la figura de alguien que es inmaduro. Sí, cuando usted ve a un joven y su comportamiento dice: este joven es inmaduro. Más aún si es un adolescente. Un adolescente hablamos de que adolece de buen criterio o adolece de una buena conducta porque es un adolescente. Pero una persona que se lo ve como joven normalmente nos trae una opinión de que es una persona inmadura. Entonces Pablo le estaba diciendo: no permitas que nadie menosprecie de tu juventud. Miren, se dice que Timoteo en ese tiempo tenía como 30 años. Sí, lo mandó a enseñar, lo mandó a exhortar, lo mandó a hacer cosas de un ministro del Señor. Pero la gente adulta que lo iba a ver posiblemente no iba a tomar mucha atención al ver lo que era un joven. Pero la juventud en sí nos trae tal vez una opinión de inmadurez. ¿Y por qué quiero decir, por qué remarco en esto? Porque considero de que nosotros, a pesar que tenemos edades ya grandes, ¿no es cierto? Y no les voy a decir mi edad. ¿De cuánto usted me calcula? 38. Bien. Mi esposa sabe decir de usar zapatos. Pero tenemos edades, ya somos grandes, pero posiblemente todavía tenemos carácter de adolescentes. Tenemos el carácter de jóvenes. ¿Y quiénes están viendo eso? Los que están más cerca de nosotros. Usted no se da cuenta, pero posiblemente esté dando síntomas o se esté viendo en usted el temperamento o la forma de actuar de un joven. Entonces yo quiero decirle que en cuanto a la juventud, puede ser que en algunas áreas usted no ha pasado a ser maduro o no es maduro en el Señor. Entonces, y luego le dice: antes sé ejemplo de los creyentes. Es decir, que con el ejemplo iba a hacer mucho más que con las palabras. Ok, eres jovencito, no te van a parar mucha bola, pero el ejemplo tuyo va a traer influencia en los demás. El ejemplo. Entonces yo había preparado algunas cositas. Dice: de ninguno tenga en poco tu juventud. Inmadurez, la mala. Ahí podría decirse que un joven tenía mala reputación. Él tenía que ganarse una reputación. ¿Cómo yo puedo, no es cierto? ¿Cómo puedo evitar o cómo puedo hacer para dejar de ser jóvenes en algunas de esas áreas que dañan la relación con los demás? ¿Cómo puedo al menos el cómo debo empezar? Y en algo que yo no puedo descuidar es lo que le dice en el verso 6 de este mismo capítulo: debe nutrirse con la buena palabra de la fe, no con la telenovela Moisés. Los que se rieron están viendo. Dice ahí cómo debe nutrirse con la buena palabra de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Mire, hermano, poniéndolo de otra manera, cambiando el orden. Si yo no me nutro de la palabra, pues obviamente no va a haber fruto. Si no nutrimos a una planta, si no nutrimos a un árbol que está creciendo, si no le ponemos, no lo abonamos, no lo estamos nutriendo, no estamos regando agua, posiblemente ese árbol va a ser no va a dar fruto, sencillamente así. ¿Qué es necesario para que una planta, un árbol dé fruto y nosotros degustar de ese fruto que estamos esperando? Pues es el que nosotros lo nutramos. Entonces, lo que le decía Pablo a Timoteo es importante, no se puede descuidar. Debe nutrirse con la buena palabra de la fe. Dígale a la persona que está a tu lado: ya ves, yo te dije. Dígale nomás: yo te dije. Es decir, usted no puede dejar de nutrirse. ¿Qué pasaría si nosotros dejamos de comer
3, 4, 5, 6 días. Una crónica de una muerte anunciada, ¿no es cierto? Si usted deja de comer, pues posiblemente va a morir. Porque ¿qué pasaría si usted deja de tomar agua? Olvídese, se va a ver en su aspecto, comienza usted a chuparse las arrugas y las ojeras y todo. Y si pasan demasiados días, usted puede morir. No debemos descuidar lo que le decía Pablo a Timoteo a él: debes nutrirte. Lo segundo, debe ejercitarse para la piedad, pues el ejercicio espiritual para todo aprovecha. Es decir, haz ejercicio en cuanto a ayudar a los demás, haz ejercicio en cuanto a servir a los demás. No te quedes quieto, no te quedes estancado, busca cómo ayudar, ejercítate. Si no te ejercitas, pues obviamente su cuerpo también va a responder a eso, ¿no es cierto? Uno tiene que estar ejercitado. Si es en lo físico, ya usted quiere hacer deporte, puede ejercitarse en lo físico para poder cumplir con ese deporte. Bueno, esa era la sugerencia: ejercítate para la piedad, no dejes de nutrirse. Y así yo voy a evitar, ¿qué voy a evitar? Pues obviamente el que siga inmaduro en muchas de esas áreas. Y debo ser buen ejemplo. Y ahí está Pablo diciéndole: debes ser buen ejemplo. ¿En qué cualidades le estaba diciendo Pablo? Y usted lo tiene en el versículo 12. En palabra. Busqué otras versiones, otras traducciones de la palabra para encontrarle mayor sentido o encontrarle qué significaba en palabra. Y miren lo que dice: la manera de hablar, el modo de hablar. Sí, es una área que no podemos descuidar de nuestra vida. Es una cualidad que debemos tomarle mucha atención, porque el modo de hablar, el cómo hablemos, la manera de hablar puede dañar a las personas que están a nuestro alrededor, romper las relaciones. Entonces Pablo le decía: cuídate de cómo hablas, cuídate de cómo hablas. Aprende a comunicarte, ¿sí? Y mire lo que yo iba encontrando en algunos versículos, pero ya en la práctica, mire lo que usted tiene que observar y ponerlo en práctica. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Efesios 5:4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien la acción de gracias. Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con ají, sazonada con picante, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cuánto ha dañado la comunicación, esta comunicación grosera, esta comunicación áspera, las relaciones, y aún han llegado a mayores situaciones? En Colosenses 4:6, ¿qué me dice el Señor? Sea vuestra palabra siempre ¿con qué? Con gracia. Con gracia, que sean nuestras expresiones que muestren dulzura, que muestren hermosura cuando expresamos, sea lo difícil que sea del tema que usted quiere hablar, que quiere animar, pues tiene que ser sazonada con gracia, sazonada con sal, dice, ¿sí? Para que sepamos cómo responder a cada uno. Yo no sé cuánto hemos cambiado en eso, pero quienes se dan cuenta de si hemos cambiado o no hemos cambiado, ¿quién es? Los que están a nuestro lado. Pregúntele a la persona: ¿he cambiado? Dígale nomás, no importa lo que le responda. Y así vuelva también la otra persona, pues: ¿he cambiado? ¿Cuántos crees que he cambiado? Entonces, los primeros evaluadores de nuestros cambios, de nuestro crecimiento, son los que están a nuestro alrededor. Pregunte a sus hijos si ha cambiado o no ha cambiado, porque puede ser que usted se haya quedado en el nivel de hace 5 años y usted no cambió nada, entonces todavía sigue en gritos. Usted no sazona con gracia sus expresiones, usted solamente impone, grita, obliga y qué sé yo lo que se pueda dar. Pero es importante verlo, y es en algo que nosotros debemos procurar cambiar. Ok, viene la segunda cualidad. Primero era palabra y luego dice conducta, y asimismo en las otras versiones dice que nos lleva a decir cómo vives, la manera de conducirnos, cómo estoy viviendo, cómo vivo. Y eso es bien importante. Miren, vamos otra vez a la escritura, Filipenses capítulo 1 verso 27 al 30.
Y habla de comportamiento. Solo compórtense en ustedes como es digno del evangelio de Cristo. ¿Cómo debe ser mi comportamiento? Según esto, digno de ¿quién? Del evangelio de Cristo. ¿Cómo debe ser mi conducta? Digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del evangelio. Miren, Pablo le decía: no sé si te voy a ir a ver, no sé que vaya a verlos o no vaya a verlos, puede ser que me tarde unos años en irlos a ver, pero estén firmes. Pero ¿saben qué? Compórtense dignamente como el evangelio de Jesús, conforme al evangelio de Jesús. Compórtense bien, es decir, cambien su manera de hacer, de conducirse en la vida. Job capítulo 1 verso 8. Qué hermosa que es esta parte. Tal vez yo lo veo hasta como una meta, la cual nosotros podríamos estar fijándola en nuestras vidas. Satanás fue donde el Señor y pedía permiso para irlo a tentar, a molestar a Job. Y el Señor le dice a Satanás esto: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, qué hermoso que Dios mismo dé testimonio sobre la conducta y el comportamiento de alguien. Satanás pedía molestar a Job y él le dijo: anda, moléstalo, tiéntalo, lo que sea. Yo conozco a Job, yo sé cómo va a responder a tus tentaciones. ¿Sabes por qué? Porque él es esto: es intachable, él es recto, él es temeroso y él se aparta del mal. Es importantísimo ver que el testimonio de Job para el Señor y obviamente para nosotros debe de ser como la meta en nuestras vidas. No somos perfectos, no lo vamos a hacer, pero sí podemos actuar y vivir como discípulos del Señor y buscar que esto sea una realidad en nuestras vidas. Ser intachable, es decir, que las personas, mis vecinos, mis hijos, mi familia, los empleados, mis jefes no tengan nada que decir de mí. Que vean que yo soy una persona que soy recta, que estoy creciendo en aquello, que soy temeroso de Dios. Y temeroso de Dios habla de respetuoso, de hacer las cosas o dejar de hacerlas porque respeto, porque amo a Dios. Y cuando se presenta el mal, yo me aparto. Eso es lo que decía de Job el Señor: temeroso, recto, intachable, ¿sí? Y cuando se presenta el mal, se aparta. Entonces es una persona que para el Señor pues obviamente daba un gran testimonio. Y es algo que debemos observarlo. Yo sé, cada uno vive en situaciones muy diferentes, expuesto a diferentes tentaciones, en dificultades todas diferentes cada uno, pero esto no es negociable. Esto es algo que yo debo observar y que cada día pues yo siga creciendo en cada una de estas cualidades. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 2, para que tomemos cada uno mayor responsabilidad. Dice: nuestras cartas sois vosotros, decían los apóstoles a la iglesia. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Quiénes van a mirar nuestro actuar, nuestra conducta, lo que hablamos, cómo lo hablamos? Los que están a nuestro lado, porque nosotros somos y leídas por todos los hombres. O sea, somos como cartas abiertas. Cuando yo no tengo una conducta que es recta delante de los demás, cuando no he crecido y he descuidado el seguir creciendo en esas áreas, pues esas cartas van a hablar realmente. Nosotros vamos a dar la imagen de lo que somos y de lo que no hemos cambiado, porque siempre usted va a estar a la vista de los demás, siempre, de sus hijitos, de las personas que están a su alrededor, porque yo soy como una carta abierta. No puedo esconder mi conducta, lo que hablo, no puedo esconder. Me van a ver, salvo que me vaya a la Siberia y me ponga ahí como un monje y que nadie me vea. Pero de hecho somos cartas abiertas para los demás. Amén, mi hermano. Sigamos con otra cualidad: el amor. Y mire, las otras versiones
como me aclaraba, dice tu carácter amoroso. Dígale al que está a su lado, soy amoroso. Pregúntele, soy amoroso o parezco lija. Lija número, ¿cuántos? Número 4. Para los que saben de eso, soy amoroso. Miren, es tan hermoso porque todo esto, todas estas cualidades fortalecen la relación con los demás. ¿Sí o no? ¿Qué dices tú? ¿Sí? ¿No es cierto? Fortalecen, porque cuando uno es áspero, cuando uno no tiene las palabras sazonadas con gracia y con sal, cuando mi conducta no es como la que Dios quiere, lo estoy viendo aquí, cuando no es así, cuando no muestro un carácter amoroso para con los demás, las relaciones se van rompiendo. Se van alejando nuestros hijos de nosotros, nuestro cónyuge se va alejando. Y ahí es cuando comienzan los escenarios de traición, de infidelidad. Los hijos quieren irse de la casa porque en el hogar no hay un ambiente amoroso, un ambiente donde pueden ser discipulados en amor y que ver el crecimiento de nuestros hijos. Carácter amoroso. Filipenses 2:20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué estaba diciendo? ¿A quién se estaba refiriendo el apóstol? A Timoteo. Qué característica más maravillosa, qué buen testimonio del apóstol hacia Timoteo. Le dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, Timoteo. Tú eres de ese buen ánimo y que tan sinceramente te interesas por vosotros o por los demás. Ese era el testimonio de Timoteo. En eso había crecido tanto que era visible. Para Pablo decía, ninguno tiene ese ánimo como el que tú tienes. A ninguno yo he visto que se interesa como tú te interesas por los demás. Hemos visto. Y esto hay que ponerle interés. Interés en amar, interés en mostrar este amor. Dice 2 de Corintios 8:24, mostrad pues vuestro amor. Es decir, nosotros no podemos quedarnos con una frase del mundo que la he escuchado y a lo mejor en algún momento en mis primeros años, en mi edad más inmadura en el Señor lo habré dicho. Algo sobre cómo amar, ¿no es cierto? Decirle más o menos, bueno, yo te amo como yo quiero. Yo te amo como yo quiero, ¿no es cierto? Cosas así. Pero usted puede estar mostrando amor, pero no como lo dice la palabra, mostrando un amor sincero, como lo dice 1 de Corintios 13:4. ¿En qué momentos, en qué aspectos de su vida dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor o no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Miren qué importante, cada uno de estos subtemas podrían ser temas de charlas. Pero si usted a lo mejor en alguno coincide en que no está viviendo, pues póngale atención y busque crecer. Ahí dice, no se irrita, no busca lo suyo, no es jactancioso. Miren, son cuestiones que solamente si usted se permite estudiar, se permite aprender de esto se va aprendiendo. Mire Pablo desde su conversión, desde su encuentro con Jesús en las manos de Bernabé, pasó 14 años siendo discipulado para comenzar a funcionar como un ministro del Señor. Él tenía que dejar de muchas de esas cosas que habían sido evidencia de ser un hombre que no estaba entregado y no había sido discipulado. Pero Bernabé estuvo ahí con él, un tú a tú, viéndolo crecer, y posiblemente mucho de eso era lo que hubo cambios en Pablo. Pero eso mismo Pablo enseñaba a Timoteo y buscaba que la iglesia de Corintios lo pueda experimentar. El amor no se envanece, pero hay que demostrar este amor. No es yo te amo como yo quiero o como yo puedo, sino como Dios quiere. Amén. Veamos otra cualidad mencionada ahí que vimos: palabra, conducta, amor, fe. ¿Qué es fe? Las otras versiones dice tu confianza en Dios. Tu confianza en Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5. Pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida
y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita en ti también. Miren qué importante. Pablo le estaba diciendo, cuida este aspecto, cuida esta cualidad, muestra que tienes fe en Dios, muestra que tú le crees a Dios, muestra que crees que el Señor está y está vivo. Cuando él habla de Timoteo, habla de una generación, de 2 generaciones atrás, en las que vio como ejemplo a su abuela una fe no fingida, es decir, no había hipocresía. Aprendió de su abuelita, aprendió de su mamá, y ahora Pablo estaba seguro de que esa misma fe estaba mostrando Timoteo. Una fe sincera, que confía en el Señor verdaderamente en cualquier circunstancia. Su confianza está en el Señor. Esa era la fe no fingida que estaba mostrando Timoteo. Porque si nosotros no tenemos eso en nuestro corazón, si nosotros no creemos que Dios existe, no creemos que la palabra de Dios es la verdad, posiblemente pasemos los días quejándonos de todo y quejándonos de todos. Wow, es que estoy en crisis, que no hay trabajo, que esto no va para más, esto se tiene que terminar. Dios mío, que voy a vivir mañana, no vamos a tener que comer y no vamos a saber con qué vestir. Y usted pasa quejándose de todo y quejándose de todos. Es que es por tu culpa, porque vos también no te dedicas y todo. Y un ambiente de queja, un ambiente de quejarse, y este ambiente de incredulidad, sabiendo de que el Señor tiene 2000 promesas en la Biblia, de que habla de que Él está preocupado por usted y por mí. Y Dios es el buen pastor que cuida de sus hijos. Confianza, no fingida. Cuando te conviene crees, y cuando no te conviene no crees. Eso hablaba. Eso era lo que no se veía en Timoteo. Era una fe sincera, que no tenía hipocresía. Enoc fue traspuesto para no ver muerte, dice. Estamos en Hebreos 11. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué lindo que el testimonio que daba Enoc en ese tiempo era de que era un hombre que agradaba a Dios. Y la respuesta de por qué agradaba a Dios la tiene en el verso 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros actuamos en confianza para con Dios, cuando nosotros hablamos y que en nosotros se ve ese actuar en confianza a Dios, nosotros lo agradamos. Enoc era un hombre de testimonio, agradaba a Dios, pero ¿sabe por qué lo agradaba? Porque era un hombre que tenía fe, caminaba en esa fe, sabía que Dios existía, sabía que Dios estaba con él. Y esa es la fe que uno no puede descuidar, tenerla en la vida. Amén, mis hermanos. Veamos otra cualidad: pureza. Asimismo, en otra versión decía pureza de vida. ¿Sí? 5 cualidades. Hay una sexta que no toda la Biblia, no todas las versiones de la Biblia la mencionan, por eso no le puse ahí, y es espíritu. Pero me concentré en estas 5, y la pureza dice pureza de vida. Y hay algo en Mateo 5:8, una de las bienaventuranzas con promesa, habla de la pureza. Dicen en el 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En la Nueva Traducción Viviente, en Mateo 5:8, de igual manera dice: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿A qué se refiere con corazón? No es este músculo que está palpitando y que se deja de palpitar, nos vamos a la presencia del Señor. No es este músculo, ¿sí? Es lo que usted es internamente. Ahí donde están sus valores, ahí donde están los principios, lo que es en lo que no se ve, para mostrar en lo que se ve. Ese es el corazón. El lugar donde están los pensamientos, el lugar también donde están las emociones, sentimientos. Pero ahí es donde lo que usted es verdaderamente. Ese es el corazón. Pero el Señor está hablando, los de limpio corazón, es decir, que la limpieza, y yo voy a mencionar esto, tiene que venir desde adentro hacia afuera. Una conversación de Marcos, en que se menciona en Marcos 7 temas muy polémicos. Marcos 7, en esos versículos, habla de algo que nos da claridad al respecto de lo que es ser limpio de corazón. Los judíos tenían
costumbre de lavarse las manos antes de comer, y creo que es una buena costumbre, un buen hábito, y creo que la mayoría lo hacemos. Lavaban sus utensilios varias veces porque tenían temor de la contaminación. Entonces habían observado que los discípulos no estaban haciendo aquello, y los fariseos comienzan a juzgar aquello y le dicen: Jesús, mira, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, ni lavan los utensilios. Y el Señor les responde con una porción de Isaías que dice: miren, no sean hipócritas, ustedes de labios me adoran, sí, pero su corazón está lejos de mí. A veces lo que está aquí internamente está muy lejos del Señor. Por eso lo que nosotros debemos buscar limpieza es desde aquí adentro. ¿Cuáles son mis motivaciones? Consciente o inconscientemente, aquí hay un desenlace, una lucha en la que usted gana o pierde. Pierde cuando lo que dice en Marcos 7 dice que nacen estos pensamientos y caemos en lujuria, en fornicación, adulterio, mentira, chisme y todo lo que en Marcos 7 habla. Pero ¿dónde nace? Aquí en su corazón, en lo que usted es internamente. Y es ahí donde debe comenzar la limpieza. Mire, bienaventurados los de limpio corazón, la limpieza interna, porque ellos verán a Dios. Porque si no, usted va a estar dando fruto, un fruto no agradable, si no comienza con su interior, con su corazón. En el verso 13 de este capítulo dice: mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estas 5 cualidades tenían que ser observadas y practicadas, y en ese discipulado ir creciendo y madurando en el Señor. Pero ¿cómo tenía que Timoteo hacer que esto sea una realidad? Y aquí viene una cuestión muy interesante. Le dice: mientras llego, no sabía cuándo llegaba Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hágalo personal. Si usted no lee, no va a ser exhortado, no va a ser confrontado, y usted no va a poder enseñar. ¿Estamos claros? Si se da cuenta cómo es una como ecuación, ¿no es cierto? Si yo leo, a través de la lectura, la palabra me exhorta, me confronta. Exhortación me anima a cambiar, ¿sí? Yo voy a poder enseñar a los demás, a los que están a mi lado, con mi ejemplo. Lo contrario, si yo no leo, no soy exhortado, no soy confrontado, no voy a poder ver esas áreas, esas cualidades mencionadas anteriormente, si es que estoy creciendo o no estoy creciendo, y peor aún, voy a ser ejemplo de los demás. Así de sencillo. Entonces Pablo le decía: lee, busca ser exhortado y aprende. ¿Para qué? Léele las escrituras, exhórtales a los hermanos, enséñales con el ejemplo. Y eso es ser un discípulo. Entonces yo le puse una marca a esto, la marca del discípulo. No se vaya a ir a comprar los pantalones Lee por lo que estoy, pero me pareció importante. Usted se va a acordar de esto toda la vida. Lee. ¿Qué necesita usted? Lectura. ¿Qué más? Exhortación. ¿Qué más? No, es que no topes esa área de mí. Por favor, no topes esa área. Usted no está permitiendo ser confrontado, exhortado. Más aún, no va a poder crecer, no va a poder madurar, no va a madurar, va a seguir teniendo un carácter como el de un joven, como el que un adolescente. Eso lo van a percibir los demás y van a recibir las consecuencias de esa forma de actuar. La marca del discípulo: lectura, exhortación y enseñanza. Si no lee, ¿cómo va a ser exhortado? Y si no es exhortado, ¿cómo va a ser ejemplo para los demás? Es así. El 14: no descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Yo venía con esta frase hablando de este don. ¿Qué es un don? Las capacidades especiales que Dios te dio. Levante la mano la persona o las personas a las cuales se le impuso manos y declarado dones en sus vidas que serían cualidades especiales para el servicio al Señor. Levante la mano. Amén. ¿Y los demás? Pero los que han levantado las manos, ¿qué les dice la palabra? No descuides el don. No descuides el don.
utilízalo, sirve con el don. No descuides el don de esta capacidad especial que Dios te dio y que edifica el cuerpo de Cristo. Necesitamos de ese don para ser edificados. No descuides de ese don que por la imposición de manos se te dio. El 15. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Miren qué importante es eso. Ocúpate. Sí, cuando hablamos de ocuparnos, estamos hablando, en otras traducciones dice, pon tu cuidado y tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, haz todo eso y dedica tiempo para ello. ¿Qué quiere decir, hermanos? Esto no es, yo no voy a interpretar más allá de lo que ya está ahí claro en la lectura, ¿verdad? O sea, usted tiene que darle tiempo, usted tiene que preocuparse, usted tiene que ser diligente con estas cualidades, usted tiene que ser diligente con la lectura, la exhortación y la enseñanza. Usted necesita crecer en el Señor y pasar de un estado de adolescente a una persona madura en aquellas áreas que usted mismo a lo mejor ha sido confrontado ya con las lecturas que hemos tenido. Pero necesitamos crecer porque las personas que están a su alrededor están sufriendo por su adolescencia. Las personas que están a nuestro lado están sufriendo por nuestras niñerías, están sufriendo porque no ven un fruto en el cual podemos degustar de usted un carácter amoroso, palabras suaves, sazonadas con gracia, con sal, con alegría. Si no hay esto, mis hermanos, pues no va a crecer usted. Dedícale tiempo. Y esta segunda parte, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Mire lo que le decía Pablo, para que todos vean que cada día eres mejor. De modo que todos puedan ver que estás progresando, para que todos vean cuánto has progresado. ¿Qué es lo que quería Dios en estas palabras? Pablo diciéndole a Timoteo que progrese, que no sea como hace 3, 4, 5, 6 años. Sí, que no sea así, que sea un progresar, para que vean que has cambiado. Usted ya le preguntó a la persona que está a su lado, ¿he cambiado? Dígale, ya le dijo, ¿no? Sí, he cambiado, dime nomás si he cambiado. Dígale, no hay problema en eso. Aquí no es un juzgarnos, sino más bien evaluarnos un poquito, porque sí necesitamos, yo necesito ser confrontado todo el tiempo. Y el 16, para terminar, mis hermanos, Pablo le dice esto: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En algunas versiones vi que se separaba estas dos pequeñas oraciones, pero en algunas les vi que las unía. Yo más pienso que debe ser unido esto: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, ten cuidado de lo que dices y cómo actúas, porque puede ser que estés actuando no conforme a lo que hablas y lo que dices que eres. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Porque uno puede decir, es que yo soy recto, soy intachable, yo me aparto del mal, yo soy amoroso, pero puede ser que eso no sea evidente a los demás. Entonces la palabra, mire, a ese nivel llega Pablo con Timoteo: ten cuidado de lo que dices relacionado con lo que haces. Y es fuerte, ¿sí o no, Jesús? Qué lindo nombre que tienes, Jesús. Ten cuidado de lo que dices con lo que haces. Mire, pues haciendo esto, ya voy a leer esta parte. Dice: ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros, y sigue firme en todo. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Y esta última parte a mí me pareció sumamente reveladora. Esta partecita, no se quiere poner, les voy a leer. Ahí está. Pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. ¿Cómo le entiende eso a usted? Y yo buscaba ahí, Señor, ¿cómo es que yo me puedo salvar? ¿Sabe que la palabra salvación en esta porción de la palabra significa lo que he venido repitiendo varias veces? Crecimiento, madurez. Porque el contexto de todo Timoteo habla de crecimiento, de madurez, de discipulado. Entonces esto también dice, pues haciendo esto a ti mismo te vas a salvar. Es decir, vas a ir creciendo, van a ir viendo ese fruto apacible en ti. Pero también dice algo que nos lleva a una mayor responsabilidad: salvarás a ti
y a los que te oyeren. Mira, mi comportamiento puede salvar a muchas personas. Si yo soy amable, si mis palabras son adecuadas, si tengo un carácter amoroso, las personas que están a mi lado también van a ser provocadas a ser así. Entonces ellos van a ser salvados a través de mi ejemplo. Mis hijos, las personas que están a mi lado. Si yo soy una persona sabia, prudente, madura en mi comportamiento, las personas también van a ser salvadas. Al mirar este ejemplo, ellos van a sentirse de hacer lo mismo que yo hago. Van a ver relevante. Entonces voy a ser salvo, voy a crecer yo, pero voy a ayudarle a crecer a mi hijo, voy a ayudarle a crecer a mi esposa, voy a ayudarle a crecer a mi esposo. ¿No es cierto? Me estoy salvando yo y estoy salvando también la vida de la persona que está a mi lado. Esto me lleva a mayor responsabilidad. Esto me lleva a mayor responsabilidad. Entonces yo quiero que usted medite en esto. Meditemos juntos, reflexionemos. ¿Cuánto ha crecido nuestra vida? ¿Qué es lo que esperan ver de nosotros los demás? Pregúntese. ¿Y qué es lo que deberíamos mostrarles a la luz de la palabra? Cierre sus ojos un momento. Sí, por favor. No puedo hacer lo que el Espíritu Santo lo sabe hacer, y es redarguirnos. En nuestros corazones, la parte más profunda de lo que somos, a veces, y yo creo que no solo a veces, muchas veces, ahí está la raíz de lo que se ve en lo exterior. Y quisiera que ore con el Señor, hable al Señor, porque no puedo orar porque no conozco su vida. No puedo orar por usted este momento porque yo no estoy en su casa, en su hogar, en su oficina. No estamos. Usted no está en mi casa, pero el Espíritu Santo sí. Dios sí está con usted y está mirándonos. ¿Cuánto hemos crecido? ¿O no hemos crecido? Padre, aquí estamos con toda sinceridad, Señor. Con toda sinceridad, Señor. Aquí estamos, transparentes delante de ti, para mostrarte, Señor, nuestra debilidad. Queremos crecer, queremos madurar por amor a los que están a nuestro lado, Señor, porque hemos venido afectándolos. Que tanto soy buen ejemplo, Señor, para ellos. Te pido, Espíritu Santo, el Señor me pone algo en mi corazón. Si hay aquí personas que están enojadas entre sí, podemos hacer algo y no dejar pasar más tiempo en aquello. Solamente acérquese a esta persona o al que está a su lado y pida perdón. Reconcíliese con quien está, pida perdón. No salga de aquí si no ha restablecido esa relación. Si el Señor lo confrontó, si el Señor puso en su corazón que en alguna de estas áreas y con ella a lo mejor en esa inmadurez hizo daño, pida perdón ahora. Solo pida perdón y no ha pasado aparentemente nada. Señor, restableza esa relación. Señor, bendito eres, Señor. Señor, y que cada día, cada uno de nosotros podamos seguir creciendo. Ser para ti una ofrenda de amor y para con los que están a nuestro lado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga.